Javier Treviño Cantú nació en Monterrey, Nuevo León. En el Colegio de México estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Inició su carrera en el servicio público a los 27 años en la Secretaría de Educación Pública. De 1989 a 1993 se desempeñó como ministro de Información en la Embajada de México en los Estados Unidos. En 1993 se convirtió en asesor del entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy en una nueva emisión de Sin Etiquetas nos toca estar con Javier Treviño Cantú. Ya ustedes han visto en la semblanza parte de su vida pública y hoy vamos a platicar de su vida privada. Javier, bienvenido. Hola Fernando, muchas gracias. Encantado. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación. En esta que sí es tu casa. Gracias. Es así, ¿no? Así es. Bueno, es sector educativo, así que muy contento de estar aquí. Qué bueno, Javier. Oye, platícame un poquito. Tú naciste en Monterrey, Nuevo León. Así es. ¿Cómo era Monterrey cuando eras chavito? En 1960 nací. Eso consta que yo no pregunté la edad, eso bueno, solito te... realmente una ciudad, como siempre, en el sentido de la pujanza, el crecimiento industrial, en ese momento mucho más, que recordarás en esos años era el establecimiento de nuevas empresas, el crecimiento económico y que se fincaba justamente en esa región del norte de México. Sin duda. Y sin duda, pues una ciudad en la que privaba más que todo una cultura de emprendimiento. Y a veces la extrañamos, porque después de la apertura económica y después de la bonanza en la economía nacional, se relajó en algunos terrenos el tema de los valores y sobre todo del emprendimiento. Y yo creo que hay que recuperar justamente en Nuevo León esa cultura. Sin duda. Oye, cuando eras niño, ¿dónde estudiabas en Nuevo León, en Monterrey? Fíjate que la escuela primaria la estudié en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Okay. Y luego la secundaria con los maristas en el CUM de Monterrey, en el Centro Universitario Franco-Mexicano de Monterrey, sí. Tanto la secundaria como la preparatoria. Así es de que tuve la oportunidad de tener una muy buena educación y hacer muchos amigos, tanto en la primaria como en la secundaria. ¿Amigos que conservas hasta la fecha? Sí, por supuesto. Conservo muchos amigos en Monterrey. Además que mi vida profesional ha estado también un poco mezclada en el sentido de estar algunos años en Monterrey trabajando, también trabajé en el sector privado, así es de que tengo muchos amigos en Monterrey. Sí, estuviste en Cemex un tiempo, ¿no? Estuve como 9 años en Cemex, sí. Trabajando con el ingeniero Lorenzo Zambrano. Claro, sí. Claro. Oye, ¿y cuando eras niño eras buen estudiante? Pues la verdad que sí, yo era de los estudiantes de puros dieces. O sea, no te ibas de pinta, no echabas relajo. Era demasiado serio. Ajá. Y sí me ponía a estudiar y sí era de los que sacaba puros dieces en la escuela. Así es de que eso me hacía muy aburrido. Pero bueno, al menos me lo reconocían mis padres. Bueno, ¿no? Por lo menos, y de algo te ha servido después, ¿no? Porque, oye, tus papás, ¿a qué se dedicaban? Bueno, nosotros tenemos en la familia una empresa, una industria, una empresa familiar toda la vida, desde siempre. Ahí están mis hermanos. Yo soy el único que me he dedicado al sector público. Es una empresa de una tenería, donde bien. Procesamos pieles para la industria del calzado y para la industria automotriz. Ok. Ok. ¿Y cuántos hermanos fueron? Somos 7. Ándale. Somos 7, 6 hombres y una mujer. Pobre de mi hermana. Yo soy el sexto, casi el más chico. El más chico, sí. Pero recuerdo, cómo mi hermana fue la primera que se casó. Yo tenía 10 años cuando ella se casó, así es de que se fue pronto. Oye, ¿y tus papás viven? Sí, gracias a Dios. Mi papá tiene 94 años. Qué maravilla. Y mi mamá tiene 87. Así es de que ¿Y viven todavía allá? Bien. En Monterrey. Sí, ahí están en Monterrey todavía. ¿Y los vas a ver de vez? Sí, los fines de semana, todavía en esta etapa, pues estamos, yo voy casi todos los fines de semana a Monterrey, mi esposa y mis hijos están allá, así es de que, bueno, pues... ¿Y que te echo una carne asada por lo menos, no? Por supuesto, una buena carne asada ahí los domingos. Ahí Platícanos de la cultura de la carne asada, en Villa Santiago, en la Casa de Campo, porque bueno, muchas veces los regios nos vamos ahí cerca de la Presa de la Boca, Villa Santiago, que son donde están las casas de campo y hacemos carne asada los domingos. Muy bien, ¿y cómo son?
Pues bueno, es todo realmente todo un proceso desde prender el carbón hasta asar bien la carne, muy buenas arracheras, cirlones y obviamente con una buena cerveza, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ¿y a qué jugabas cuando eras niño? Bueno, jugaba todos los deportes, sobre todo jugaba en el equipo de fútbol de la escuela y del colegio en la primaria, y también jugaba básquetbol. Me gustaba mucho. Pero no era así un buen deportista. La verdad es que me gustaban otras actividades. Fíjate que yo desde la secundaria fui campeón de oratoria, me gustaba mucho participar en otros clubes, fui participar en las elecciones de las mesas directivas ahí de la secundaria. O sea, que ya grillabas desde chavito. Desde chiquito. Está bien. ¿Cómo ves? Muy bien. Oye, y después entras a la secundaria, ¿tu comportamiento sigue siendo el mismo? Sí, de así dieces y de... siempre fui buen estudiante. Y de todo. Sí, también en la secundaria, en la preparatoria. Sí, ¿La prepa dónde la haces? Ahí en la Universidad de Monterrey. Ok. En la Universidad de Monterrey, en la unidad se llama Gonzalitos, que era la misma instalación del CUM. Sí. Entonces, ahí estuve esos 2 años de prepa. Ok. Todavía la prepa era de 2 años cuando yo estudié. Oye, ¿y en esa época ibas a fiestas o no? No era muy fiestero. La verdad es que sí, tenía amigos y algunas otras actividades. Inclusive yo jugué fútbol americano también y me gustaba mucho el soccer y seguía todo el... Ya hay mucha cultura de americano. Sí, también. Sí, mucha cultura de fútbol americano. Sí, así es. Y obviamente pues seguidor de equipos de fútbol soccer. Me gustan los Tigres. Eso te iba a preguntar, si Tigres o Rayados. No, Tigre, sí, 100%. Muy bien. Sí, así es. Oye, y además de toda esta parte que comentas, seguramente tienes otros gustos y aficiones. ¿Cuáles son? Mira, me gusta mucho la lectura, sin duda. La verdad es que desde pequeño mi orientación era que yo quería ser abogado, ¿no? ¿Y fuiste economista? Y no, fui licenciado en Relaciones Internacionales del Colegio de México. Y aunque soy medio abogado, porque estudié 5 semestres de Derecho, la verdad es que cuando descubrí, después de la preparatoria y que incursioné en algunas actividades políticas muy joven, allá en el año de 79, todavía estaba cumpliendo 18 años, y estuve trabajando en algunas de las campañas. Era la candidatura de Alfonso Martínez Domínguez a gobernador de Nuevo León, claro. Y trabajé en algunas otras campañas ahí en Nuevo León. Me di cuenta de que sí era bueno estar trabajando en las campañas y en la política partidista, pero era mucho más importante estudiar. Entonces descubrí que existía el Colegio de México y que era muy difícil entrar y que nada más admitían 25 estudiantes cada 3 años. Entonces eso realmente fue así como que un objetivo de poder entrar al Colegio de México. ¿Y te viniste a la Ciudad de México? Me vine a la Ciudad de México. Hice la mitad de la carrera de Derecho en la Universidad de Monterrey y empecé la carrera desde el primer semestre de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Fui uno de los 25 que admitieron. Muy difícil. Recuerdo, el primer examen de admisión éramos 500, luego el segundo examen éramos 100 y el tercer examen, que era la entrevista, éramos 50 y nos admitieron a 25. Entonces fue un proceso muy interesante. Entonces estudié la licenciatura de 4 años en el Colegio de México en Relaciones Internacionales. Muy difícil el Colmex. Sí, pero es una gran institución. ¿No me dijiste de tus actividades extracurriculares? No, bueno, ¿qué te gustaba? ¿El cine? Me dijiste la lectura. Sí, me gusta la lectura, me gusta el cine, sin duda. Y te digo, me gustan los deportes. Jugaba fútbol, soy malísimo, pero me gusta además verlo. Muy bien, bueno, pues vamos a platicar dentro de un ratito, después del corte. Justamente de esto, ¿no? De la lectura. Claro. Este es un hábito que se ha perdido en México. Pues sí. Y que tenemos que aprender a leer. Sin duda, yo creo que eso es algo muy importante. Sin duda, así es. Bueno, pues si me permites, vamos a un corte. Sí. Y regresamos en un momento más en Sin Etiquetas con Javier Treviño Cantú. Continuamos con Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, CEP. De 1994 hasta 1998, Javier Treviño Cantú fungió como subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Al final de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2001 regresó a su natal Monterrey e incursionó en el sector privado como vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de la empresa regiomontana Cemex. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas platicando con Javier Treviño Cantú. Platicábamos hace un momento, antes del corte, sobre la lectura. ¿Qué te gusta leer? Fíjate, me gusta leer mucho de libros de ciencia política, de historia, de filosofía, muchos libros también en inglés. Yo hice la maestría en Harvard, en políticas públicas, y después de estudiar en el Colegio de México gané una beca Fulbright, que era difícil también ganarla, entonces fui un buen estudiante en el colegio y luego me fui a Harvard. Entonces me gusta siempre estar actualizado de qué se está publicando y bueno, hoy es una maravilla el poder estar viendo a través de internet los libros. Y recibes el Harvard Review. Así es, y estoy recibiendo y estoy me gustan los temas tanto de políticas públicas, de administración pública, de historia, de negocios, de economía. Entonces sí estoy revisando constantemente cuáles son las nuevas publicaciones de historia que te de algunos de mis profesores. Sin duda, libros sensacionales, la historia general de México del Colegio de México. Claro. Originalmente eran 4 volúmenes, cuando yo la leí, cuando estaba en el Colegio de México, eran los 4 volúmenes, luego se hicieron 2 volúmenes. 2 más. Y la historia de la Revolución Mexicana, también editada por el Colegio de México, grandes historiadores del colegio que publicaron esos libros. Sin duda, no, sin duda. Y creo que los temas, a mí me gusta historia de México del siglo XX, obviamente del siglo XIX, estar consultando todo el tiempo. Hay libros maravillosos, o libros maravillosos como el del liberalismo mexicano de don Jesús Reyes Heroles también. Fue mi vecino. No me digas, don Jesús. 2 hijos, además. Bueno, ahora se celebrará. Casa con casa. Sí, fíjate que cuando yo salí del Colegio de México, hice mi servicio social en la Secretaría de Educación Pública, terminando el colegio en 1985. Y el secretario de Educación Pública era don Jesús Reyes Heroles. Claro. Y me toca el 19 de marzo de 85 la muerte de don Jesús, ¿no? Ahí en la Secretaría, sí, claro. Justamente, hace 30 años. Hace 30 años, efectivamente. Así es. Y de filosofía, me dices que también te gusta la filosofía. Sí, sin duda. Me gusta leer, evidentemente me gustan leer los clásicos desde obviamente Maquiavelo y Platón y Sócrates, pero me gustan libros como los de Hobbes, el Leviatán, de Locke, el Tratado sobre el ensayo del gobierno, claro. También, de John Locke, y las interpretaciones que se hacen sobre esos libros. Hay uno de los filósofos pues más destacados que ha estudiado Maquiavelo y Locke y Hobbes, que ha sido Strauss, claro. Es sensacional, y sin duda ese tipo de análisis me gusta estarlos leyendo, y cada vez salen nuevos artículos sobre eso. Para leer filosofía se necesita una preparación. Yo estudié parte de las cosas que he estudiado, estudié también filosofía, ¿no? Ajá, y se requiere de preparación, sin duda, en la lectura. A mí sí me preocupa que la gente efectivamente cada vez lee menos. Sí. La televisión, digo, salvo canales como que realmente tienen trascendencia, ¿no? Y dejan un mensaje a la gente. Generalmente la televisión comercial no te aporta demasiado. No mucho, no mucho. Y ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías también los niños y los jóvenes están leyendo otras cosas en sus tabletas o en sus teléfonos celulares y cada vez leen menos los libros como tal. Entonces hay que ver de qué manera se puede realmente incentivar el hábito de la lectura en esos nuevos medios electrónicos. Yo veo, por ejemplo, mis hijos pues ya no agarran un periódico papel, ¿no? Lo ven todo en el teléfono o en la tableta. A mí todavía me gusta ver los periódicos y leerlos y sentirlos, ensuciarte las manos. El olor papel, el olor de la tinta del papel, ¿no? La tinta. Claro, eso desde es un periódico hasta un libro. Fíjate, cuando yo estudiaba en el Colegio de México, como yo era de Monterrey, vivía aquí en una casa de estudiantes, entonces no tenía familia acá en México, entonces yo me iba temprano al colegio, desayunaba en la cafetería del colegio y salía hasta las 9 de la noche y vivía en la biblioteca del colegio, y el poder estar explorando en los pasillos, en los sótanos de la biblioteca del Colegio de México, que es sensacional. Sí, porque es una biblioteca muy buena y una librería muy buena. Así es, y estar viendo los libros. Reyes, la librería, exactamente. Y estar leyendo y viendo los libros, oliendo el papel y la tinta, es sensacional, ¿no? Es una gran experiencia. Sin duda. Bueno, además,
de leer, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música. ¿Qué música? ¿Qué Todo género? tipo de música. Me gusta la música clásica, pero también me gusta la música, digo, me gustan los boleros, me gusta la música romántica, me gusta la música norteña, obviamente. ¿Alguna favorita? No, pues, ahí me gustan mucho. ¿O cantante favorito? La verdad es que me gusta la música clásica, esa es la que me gusta más. ¿Y de quién te gusta la música clásica? Me gusta mucho. Yo toqué piano cuando era niño. Ah, fíjate, entonces ya toqué ves. muchos años, toqué piano. Entonces me gustaba la música de Chopin y Mozart me gusta mucho. Debussy, ¿lo probaste También, piano? Debussy también. Sí, y Dificilísimo, ¿no? Igual que es Rachmaninoff difícil, o sí. Y recuerdo que entonces tenía ese dilema, porque yo, imagínate qué cosa, qué contraste. Tocaba piano y al mismo tiempo jugaba fútbol americano. Entonces, las dos cosas, ¿no? No, si te rompían un dedo en el fútbol americano. Me rompieron un brazo. Me rompieron un volar brazo, justamente. A tocar entonces, a una mano. Sí, no, ahí se enojó mi maestra de piano. Oye, cuando y me a rompieron el brazo. propósito de maestros, debes de recordar por lo menos algún maestro en tu vida que haya dejado huella en ti. Varios de ellos. En el Colegio de México, sin duda, Rafael Segovia, Sí, un gran bueno, politólogo, por supuesto. que nos dio el curso de Introducción a la Ciencia Política, escribió el libro de la politización del niño mexicano, Sí. que un extraordinario estudio sobre las actitudes políticas de los niños en México. Fue muy bueno. Otro que dejó una huella en mí, sin duda, fue Mario Ojeda, uno de los mejores internacionalistas que realmente que produjo el Colegio de México. Su libro de Alcances y Límites de la Política Exterior de México. Extraordinario. El que nos introdujo a leer a Hans Morgenthau sobre la política del poder. Claro. Realmente muy bueno. Hubo otros profesores que también dejaron huella de manera diferente, con los que coincidía o no coincido, como Lorenzo Meyer, que fue mi profesor de Historia de México. Sí, bueno, y pues sin no duda, coincidir, pero así fue es, buen maestro. pero muy respetado, ¿no? O Soledad Loaesa, que también fue mi profesora de temas de Historia de Europa, o Isabel Turrente en temas de Rusia. Tuve profesores muy buenos en los diferentes cursos. Jaime Serra, que me dio cursos sobre economía, o sí, Carlos claro. Bernal de Derecho Internacional. Realmente en el Colegio de México, fíjate, te enseñan algo que es muy importante. Te enseñan a leer mucho y bien y a escribir bien, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Y a pensar. Y a pensar. Y eso me ha ayudado toda la vida. La verdad es que saber escribir bien ha sido fundamental. Así como, fíjate, algo que me ocurrió cuando estaba en secundaria, una de las cosas que más recuerdo y que más me ha ayudado en mi vida es que aprendí mecanografía. Y yo sé escribir más rápido que cualquier secretaria, ¿no? Y eso quedaba, quedaba realmente cuando me veían escribir, que escribo muy rápido y como usaba cubreteclado, entonces no necesito estar viendo el teclado para poder Sabes escribir. perfectamente. Bueno, y entre la mecanografía y el piano, pues más. Exacto. Fíjate que Wittgenstein decía que el habla. Sí. Y que a través del lenguaje es como pensamos. Yo creo que por eso es tan importante el cuidado del castellano, el cuidado Sin del duda. lenguaje, porque eso nos ayuda también a pensar mejor. Y quien lee más, yo tengo la teoría de que la inteligencia es algo que se expande. Entonces hay que leer, hay que cultivarse, hay que hablar bien. Sin duda. Evidentemente, nuestros dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de los albures, que es muy simpático y muy bueno, pero también el lenguaje coloquial tiene que ser un lenguaje muy cuidado si queremos ser cada día mexicanos más inteligentes. Vamos a un corte, si Claro me que sí. permites, Javier, y regresamos en un momento más. No se vaya, estamos con Javier Treviño, aquí en Sin Etiquetas. Continuamos con Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, CEP. Javier Treviño se integró en el año 2009 al equipo de campaña de Rodrigo Medina de la Cruz, candidato por el PRI a la gubernatura de Nuevo León. Tras el triunfo, se ocupó de la coordinación general del equipo y transición y posteriormente se desempeñó como secretario general de gobierno hasta el año 2012, cuando fue postulado como diputado. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como editorialista en los periódicos El Norte, Reforma y Milenio.
También ha colaborado como comentarista en radio, televisión y algunos portales en Internet. Actualmente es subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas de la Secretaría de Educación Pública. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, en esta charla con un hombre brillante, muy aplicado desde niño, Javier Treviño Cantú. Javier, te fuiste a estudiar al extranjero con una beca muy importante de Colmex, una beca que se otorga a muy pocas personas. Pero tus experiencias allá, ¿de qué te sirvió? Una gran experiencia. Sin duda, primero cuando yo estaba en Monterrey yo quería estudiar en la mejor institución de México y logré entrar al Colegio de México. Y luego estaba en el Colegio de México y dije, yo quiero estudiar en la mejor institución del mundo y logré entrar a Harvard. Y fue una gran experiencia. El poder tener la perspectiva de México desde fuera. Yo estuve 2 años en Harvard, de 1985 a 87. Okay. Años complejos. Imagínate, me tocó el terremoto de la Ciudad de México, sí, claro, verlo desde recién llegado allá a la universidad y no poderme comunicar con mis amigos acá en la Ciudad de México. Bueno, fue terrible. Pero fue una etapa también muy interesante en el mismo Estados Unidos. Era el momento de la presidencia de Reagan, una mala relación entre México y los Estados Unidos en ese momento, sí, muy tensa en ese momento la relación. En esos meses habían publicado primeras planas en el New York Times muy negativas sobre México. Entonces, el ver a nuestro país desde fuera y tener la oportunidad de conocer y hacer una red de contactos de estudiantes de todo el mundo y de los mejores profesores de los Estados Unidos ahí en la universidad, sin duda, pues ha sido una de las mejores experiencias. Además, como te decía, yo en el Colegio de México aprendí mucho de historia, de filosofía, de teoría política, aprendí a leer, aprendí a escribir bien, pero me hacía falta otro tipo de habilidades, las cuales las adquirí ahí en la Universidad de Harvard, en la Escuela Kennedy de Gobierno. Estudié la maestría en políticas públicas. Era un año completo de cursos obligatorios en donde tenía que estudiar microeconomía, estadística, econometría, análisis de decisiones, todas las herramientas necesarias que se requieren para poder tomar decisiones y trabajar en el sector público. Y luego hice una concentración en el segundo año sobre cursos de relaciones internacionales, seguridad, política exterior de Estados Unidos y la relación entre medios de comunicación y gobierno. Entonces fue un tema muy interesante el poder estar en diferentes grupos de estudio. Por ejemplo, en uno de los cursos de política exterior de Estados Unidos, con Graham Allison y Joe Nye, que son muy famosos, realmente expertos en los temas de política exterior de Estados Unidos, me tocaba en mi grupo de estudio, yo era el único extranjero y el único civil. Imagínate, yo estaba con la mayor parte de mis compañeros del grupo de trabajo eran militares o exmilitares, de West Point, varios de ellos de West Point o de la Academia Naval. Y entonces teníamos que analizar un caso sobre una hipotética invasión soviética en Afganistán, ¿no? Y ver cuál era la reacción y cuál debería ser la reacción de los diferentes países. Entonces uno aprendía muchísimo en ese tipo de interacciones. Y además aprovechar toda la universidad y las universidades que estaban en el área Boston. ¿Y tu vida privada ya qué hacías? ¿Salías algo? Yo estaba recién casado. Mi esposa se fue conmigo, nos casamos en el 85, nos fuimos a Boston, entonces ahí vivíamos en el campus de la Universidad de Harvard, en unos departamentos ahí de la universidad que se llama Peabody Terrace, los cuales no era así lo más agradable del mundo, pero estaban bien y había que caminar. Imagínate el invierno en Boston. Sé lo que es eso, ¿no? Entonces te congelabas ahí en el camino, ahí caminando del departamento a la escuela, entonces ya no quería salir de la escuela y de la biblioteca y demás. Pero una vida realmente muy, muy interesante. Los demás estudiantes mexicanos que estaban ahí en Harvard o en MIT, bueno, pues hacíamos una comunidad en que nos reuníamos los fines de semana y platicábamos, pues obviamente de política mexicana, qué estaba pasando, qué íbamos a hacer cuando regresáramos y muchos de mis compañeros pues están ahora por acá. Y obviamente, bueno, pues también conocer el área de Nueva Inglaterra,
pues viajé con mi mujer a los diferentes pueblitos alrededor del área de Boston, así es de que, y hasta Canadá, entonces, no, inclusive ir desde Massachusetts y New Hampshire y ir a Maine, lugares y cruzar la frontera con Canadá, ahí en la provincia de Quebec. Eran paisajes fascinantes. Sí, ¿no? son paisajes muy bellísimos, mismos que también tenemos en México. Sin de duda, alguna manera. claro. ¿Tienes cuántos hijos? ¿Tres? Tres hijos. ¿De qué edades? Mi hija mayor tiene 27 años. Ajá. Ella está estudiando su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Nueva York. Ok. En Nueva York. Ella estudió en Stanford la licenciatura. Y luego tengo un hijo de 25 que es ingeniero industrial y que trabaja en Cemex en Monterrey, en el área de energía. Okay. Y tengo un hijo más chico que acaba de cumplir 20 y que estudia economía en el Tecnológico de Monterrey. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Pues muy cercana. Realmente la que más se parece a mí es mi hija, yo creo. En bueno, cuanto la a hija debe ser la consentida. por supuesto. En cuanto a la afinidad, lo que pensamos, lo que hemos hecho, y ella pues, también está, te digo, a punto de graduarse de su maestría de negocios en administración de empresas. Y muy cercana con mis hijos. Mi hijo, que es ingeniero industrial, además de ser ingeniero industrial, es atleta, es de los que hacen Ironman, entonces esas competencias de triatlones y demás, y además es artista porque pinta, entonces ya ha hecho sus exhibiciones. ¿Y el piano nadie lo sacó? No, piano no. Y mi hijo más pequeño, que está estudiando economía, pues él realmente es muy activo con sus comunidad de amigos. Yo creo que él es el que tiene más de inclinación también por los temas políticos. Pero no bueno, me dijeron que eras un hombre así en corto, sin etiquetas, muy bueno para contar chistes. No, eso sí, soy malísimo, no creas. Eso me dijeron. Soy malísimo. Me gusta escuchar chistes, pero luego se me olvidan. ¿Se te olvidan? Sí, no me acuerdo de los chistes, pero no soy muy bueno para esas Cuando cosas. te reúnes con amigos que no sea de política, ¿de qué platicas? De todo. Me gusta platicar ahí, sobre todo cuando nos reunimos en Monterrey, pues sí, de las cosas que están ocurriendo. Y como tuve la experiencia, fíjate, yo soy de los pocos políticos, yo creo que en el caso de México, que tuve la experiencia de 14 años trabajar en altos puestos en el gobierno federal, luego 9 años como vicepresidente de Cemex en el sector privado, entonces una gran empresa global de origen mexicano. Luego 3 años como secretario general de gobierno de Nuevo León. Con Rodrigo Medina. Así es, y luego 2 años de legislador, o sea, diputado federal, trabajando en las negociaciones de la reforma energética. Y ahora en esta nueva etapa como subsecretario de Educación. Entonces tengo esta combinación, he estado en los 4 lados de la mesa, gobierno federal, sector privado, gobierno del Estado, Congreso. Entonces eso me permite platicar y sobre todo mi experiencia internacional me ha dado otra perspectiva. Eso me permite platicar de muchos temas con mis amigos de Monterrey, pues platicamos de negocios, platicamos de la política local, que ahora está muy caliente en Nuevo León, pues ahí es proceso electoral cosas que pasan, para gobierno de Nuevo León y los temas de la política nacional. Y me gusta, obviamente, cada 15 días voy al estadio a ver a los Tigres, allá en Monterrey, al estadio universitario, allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me gusta ver, y entonces ahí te enojas y gritas y juegan mal. Así sacas el estrés y además a veces cuando el Tuca Ferretti no quiere hacer los cambios que tiene que hacer en el equipo, entonces lo aconseja uno desde la tribuna. Exactamente, ¿no? Lo que hay que hacer, luego no te hacen Javier, caso. El hecho de que estés en educación a mí me gusta mucho y me gusta terminar, estamos por concluir, a 2 minutos de concluir esta charla, que des un mensaje a los ciudadanos, ¿no? Como tú sabes, bueno, yo fui un activista social, creo que en su momento dejamos algo sembrado. Creo que la educación empieza por casa, no solamente en los maestros, pero que también hay que confiar en los maestros, que tenemos que tener actitudes buenas hacia nuestros vecinos, hacia nuestras ciudades, hacia nuestro país. En pocas palabras, ¿tú qué le dirías a la gente? ¿Qué puede hacer alguien en lo personal para cambiar México? No, sin duda, tenemos que crear zonas de aprendizaje. Todo educa. Y es muy importante el que podamos trabajar, sí, la escuela en el centro, pero poder lograr que alrededor de la escuela, en la comunidad de directores, de maestros, de supervisores, pero de padres de familia, de líderes de la comunidad, podamos organizarnos para asegurarnos de que la calidad de la educación sea la mejor para nuestros hijos.
Hace unos días estuve en una reunión en Panamá en donde uno de los ministros, una reunión de ministros de educación, asistí en representación del secretario, y uno de los ministros de educación decía, es que la magia de la educación empieza cuando el docente cierra la puerta de su aula. Le dije, pues a lo mejor ahí empieza, pero no termina, porque muchas veces cuando abre la puerta de su aula y el niño sale, y si hay violencia familiar en su casa, si hay actividades de sicarios, o si hay actividades de crimen organizado, o si el entorno, si los parques están destruidos, pues no podemos completar la educación. El entorno educa, la familia educa, realmente lo que está alrededor de la escuela, tenemos que trabajar. Entonces necesitamos inaugurar un nuevo estilo de gestión pública en el que podamos organizar a la comunidad en torno a la escuela, en torno al niño, en torno a la calidad y la equidad de la educación. ¿Y qué puede hacer? Todos tenemos una responsabilidad, y más que quejarnos hay que organizarnos. Ese es el tema más importante. Yo por eso felicito a quienes desde la sociedad se organizan en diferentes grupos o ONGs, organizaciones no gubernamentales, y realmente toman esa responsabilidad de actuar. Yo les decía, cuando era secretario general de gobierno en Nuevo León y que tuvimos una de las crisis más duras en materia de seguridad y que le dimos la vuelta, a mí me tocó realmente encabezar ese esfuerzo y de limpiar las policías municipales y de crear la fuerza civil. Yo me sentaba con las ONGs, con los líderes de las organizaciones, así es, con el general Flores Gómez. Bueno, yo me sentaba con todos los representantes de la sociedad y les dije, a ver, señores, la peor forma de comunicarnos entre ustedes y nosotros es a través de las páginas de los periódicos. Más bien vamos a sentarnos, vamos a trabajar juntos, tenemos el mismo objetivo, todos queremos darle la vuelta, que nuestra comunidad sea el mejor lugar para vivir. Sin duda que necesitamos fortalecer el tejido social, todos tenemos una responsabilidad, vamos a hacerlo juntos. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Así ocurre con la educación. Podemos formar a los mejores maestros y la mejor pedagogía en cada una de las aulas, pero si el entorno que está alrededor de la escuela realmente no propicia esa calidad, no vamos a avanzar como queremos. Así que tenemos que trabajar juntos, vamos a formar zonas de aprendizaje, vamos a tomar la responsabilidad todos y vamos a avanzar en todo el país. Yo traía una propuesta, a ver si estás de acuerdo, para que la tome el público que nos ve y nos oye. Que los papás se sienten con los hijos, ayudarles a hacer la tarea. Claro. Van a aprender muchísimo. Todos. Y además se va a dar esta cercanía. Yo siempre lo hago con mis hijos y desde que eran pequeños y hasta ahora todavía estamos muchas veces haciendo la tarea juntos. Qué bueno. Y esa es la mejor forma de entender qué está pasando y uno aprende y los hijos sin duda lo agradecen. Sí, por supuesto. Pues ha sido una charla muy agradable. El tiempo se pasa muy rápido. Rapidísimo. Te agradezco mucho, Javier. Gracias, Fernando. Que hayas compartido este espacio aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Sin Etiquetas. Gracias y buenas noches. Gracias, Javier. Gracias.